Muy bien. Hoy nos toca el capítulo 2 de Gálatas. Sí, el martes pasado hemos visto el capítulo uno y, y Andrés nos compartía algunos pensamientos muy importantes, ¿sí? En cuanto al capítulo uno. Y ven, el capítulo 2 que como que sigue, ¿sí? Pablo defendiendo la verdad de la palabra de Dios y, y vamos a ver también algunas cosas que nos ayuden a nosotros como hijos de Dios. Damos entonces lectura al capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo, que tenemos en Cristo, Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas destruí, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, decía que el martes pasado hemos escuchado a Andrés y hemos aprendido algunas cosas, como Pablo refutó, sí, que
algunos de los líderes, algunos judíos pensaban que el apóstol Pablo era menor en cuanto a, a la predicación del Evangelio, ¿sí? Él refutó con la palabra de Dios eso, ¿sí? Que él no había sido encausado por ningún hombre, sino lo que él había recibido era de Dios. Sí, él da algunas pautas como había sido en su vida, y él dice lo que él era antes y cómo él había sido perseguidor de la iglesia y cómo Cristo le alcanzó, ¿sí? Eh, cómo Cristo tuvo misericordia de él. Y a mí me impactó el último versículo que leímos, de los dos últimos versículos, ¿sí? Del capítulo 1. Dice, solamente oían decir, si aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y a mí me impactó mucho ese versículo, eh, pensando mi vida como cristiano muestra realmente una vida transformada como mostraba la vida de Pablo. Sí, que otras personas, dice que no le habían visto a Pablo, no lo conocían como persona, pero habían escuchado de él, cómo él era perseguidor, ¿sí? De los cristianos, y ahora mostraba un cambio tan radical, y dice que las personas glorificaban a Cristo en su vida, ¿no? Pensaba, ¿no? Andrés nos decía, nosotros mostramos a Cristo en nuestra vida para que las personas puedan glorificar a Dios, ¿sí? Y bueno, y Pablo va a seguir defendiendo, ¿sí? Eh, la palabra de Dios por esas falsas enseñanzas que habían algunos judíos, entre comillas, decían ser cristianos, pero no lo eran, que enseñaban que para ser verdaderamente salvos tenían que circuncidarse, ¿no? Y dice el versículo 1, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, ¿sí? Y Pablo otra vez, si acá muestra que él subió según la revelación de Dios, y justamente para eso subió, y para corregir esos errores que estas personas estaban haciendo en las iglesias, ¿sí? Y, y pensaba yo, ¿no? ¿Cómo cuando las personas no están cerca de Dios y no están cerca de la verdad de su palabra, pueden causar un daño, ¿no? Y hasta los mismos apóstoles, y Pablo tuvo que contender con algunos de ellos sobre eso, ¿sí? Lo dice en Hechos 15, 1 y 2, ¿sí? Eh, cuando estos falsos enseñadores entraron y empezaban a decir esas cosas, ¿no? Y Pablo dice que discutió fuertemente y defendió la verdad del Evangelio. Y acá Pablo va a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Y, y cómo puede influir una enseñanza falsa, ¿no? En las personas. Eh, y nosotros vemos hoy mucho esas cosas, ¿sí? Muchas iglesias se dividen porque se levanta una persona y empieza a enseñar algo de la palabra de Dios que no está de acuerdo con lo que Dios enseña. Y vemos muchos grandes, entre comillas, hombres que aparecen predicando en televisión y enseñan cosas que nosotros sabemos por la palabra de Dios que no es verdad. Pero aún en la vida nuestra, ¿no? Puede causar daño cuando nosotros no estamos cerca de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Y, y pensaba, ¿no? Cómo Pablo defendió esa verdad, ¿no? Eh, eso lo podemos ver como él seguía haciendo las cosas bien, dice el versículo 2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿sí? Eh, Pablo primero se reunió con
algunos líderes y con los líderes de ese lugar para ver, no porque él tenía miedo que le estaba enseñando un evangelio falso, sino para corroborar si realmente esos hermanos también enseñaban el mismo evangelio. ¿Sí? Después más adelante va a decir que ellos concordaron con él, ¿sí? Que el evangelio que él enseñaba era lo mismo que ellos enseñaban. Eh, Qué bueno es defender la verdad con la verdad, ¿no? Eh, Dice un escritor, sí, Antonio Machado dice, en cuanto a la verdad, si dice la verdad es lo que es, aunque todos piensen al revés, ¿sí? La mía, la tuya, no, la verdad. Vengan conmigo a buscarla, ¿no? Eh, Él decía que la verdad es lo que es, aunque muchos piensen al revés. La verdad hay que defenderla como Dios quiere que la defendamos. Entonces, qué bueno es defender la verdad del Evangelio. Pablo acá estaba seguro de lo que él estaba enseñando, por eso él tenía que enfrentar, ¿sí? Y discutir esas cosas con esas personas para luego poder seguir enseñando en la iglesia, ¿no? Porque si no, podía causar una división, ¿sí? Si él predicaba una cosa y no concordaba con lo que los otros enseñaban, podía causar una división, si los judíos por un lado, los gentiles por otro lado. Que el Señor nos ayude para que nosotros siempre podamos defender la verdad como Dios quiere, ¿no? Y en la segunda parte de este capítulo vemos como Pablo reprende a Pedro, ¿no? Que vamos a leer el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, ¿sí? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y, y acá vemos, ¿no? Cómo puede causar la influencia cuando uno enseña algo que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? La influencia que tiene, y más cuando es un líder como Pedro, ¿no? Pedro era uno de los principales, uno que vemos que predicó ante tantas personas, se convirtieron, y él ahora estaba actuando como no debería actuar, ¿sí? Yo puse que cuando un líder se equivoca, puede causar muchos daños, ¿sí? Eh, y es así, ¿sí? No solo cuando un líder se equivoca, cuando un creyente, cualquier creyente también se equivoca, también puede causar daño. Pero no es lo mismo cuando uno principal, un líder, se equivoca, ¿no? Y enseña algo que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos como acá dice, ¿no? Que también otros fueron arrastrados y aún Bernabé, que era el compañero de Pablo, también había sido influenciado. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos estar cerca de la palabra de Dios y siempre defender, ¿sí? Yo anoté algunas cosas que dice, cuando somos confrontados con la verdad, lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestro error, pedir perdón y apartarnos del error, ¿no? Eh, no sabemos, no sabemos, no dice la palabra que Pedro le dijo algo a Pablo, ¿no? Pero después más adelante en la carta de Pedro vamos a ver un comentario muy positivo que él hace de Pablo, ¿sí? Cuando él habla de los falsos maestros y él dice, como nuestro amado Pablo también nos habla en todas sus epístolas, ¿sí? Algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición, ¿no? Pedro hace un buen comentario de Pablo, se ve que Pedro se arrepintió, ¿sí? Hizo las cosas bien,
Si Pedro ya había recibido esa enseñanza de parte del Señor, ¿sí? Cuando él fue a predicarle a Cornelio, le dice, no llames tú inmundo a lo que Dios limpió, ¿no? Pedro sabía, los apóstoles sabían que la persona se salvaba por la fe en Jesucristo, pero muchas veces cuando nos corremos, nos corremos de la verdad de la palabra de Dios, podemos tener esas equivocaciones, esos errores, ¿no? Dice Proverbios 28:13, ¿sí? El que, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia, ¿no? Pedro se ve que la reprensión de Pablo le ayudó, porque después él mismo va a hablar bien de Pablo y va a decir muchas cosas en cuanto a las falsas enseñanzas, ¿no? Más adelante va a decir que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante aquel que nos demande nuestra razón de creer en Jesús, ¿no? Eh, Vemos en la Biblia que algunos grandes hombres de Dios se equivocaron, ¿sí? Vemos cuando Samuel le reprende a Elí, ¿sí? Por no haber reprendido a sus hijos de las malas cosas que hacían, ¿sí? Y vemos el mal que causaron, ¿sí? Fueron muertos eh, por el mismo Señor, ¿sí? Los castigó. Y Elí cuando se enteró dice que se cayó de su silla y se desnucó. Qué dolor, qué estrago que causó por no haber reprendido a sus hijos, por no haberles dicho lo que Dios quiere, lo que Dios quería que ellos hagan. También vemos al profeta Natán cuando le reprendió a David en su pecado. ¿Sí? David se arrepintió, Dios lo perdonó. Entonces podemos hacer parte, ese Proverbios 28:13, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta de la verdad, se aparta del pecado, alcanzará misericordia. Y le pasa si las personas cuando no, cuando quieren hacer las cosas de acuerdo a su propia verdad, ¿sí? Hay otro escritor, un italiano, que escribe que dice que la verdad, cada uno con la suya, ¿sí? Y cuando eso aparece en nuestra vida, cuando cada uno de nosotros queremos decir nuestra verdad, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Nos equivocamos, cometemos errores y muchas personas pueden ser dañadas, influenciadas por por estas influencias negativas cuando nosotros no estamos cerca de la palabra de Dios, ¿sí? El, el rey Salomón dice en Proverbios, compra la verdad y no la vendas, ¿sí? Compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? Para nosotros defender la verdad, para seguir en la verdad, tenemos que pagar un precio, ¿sí? Y todos los cristianos de la antigüedad pagaron el precio de la verdad. Y los apóstoles, todos los apóstoles fueron muertos por defender la verdad, ¿sí? Eh, Daniel y sus amigos sufrieron o aparentemente querían que sufran por defender la verdad, pero Dios los libró, ¿sí? Y tantas personas en la Biblia pagaron las consecuencias por defender la verdad. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos siempre estar cerca de Dios y estudiar su palabra y pedir a Él que nos ayude para que podamos defender la verdad como el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo defendió la verdad a rajatabla y fue de bendición para los apóstoles, fue de bendición para los gentiles y es de bendición para nuestras vidas porque nos dejó tantos ejemplos, ¿no? Buenos de Él para que nosotros podamos eh, seguir, ¿sí? Seguir defendiendo la verdad y como decía antes, ¿no? Que el Señor nos ayude para que nosotros realmente no podemos solo decir que somos cristianos, sino como el apóstol Pablo verdaderamente mostró la transformación que Dios produjo en su vida. Que el Señor nos ayude y su palabra pueda seguir trabajando en nuestros corazones y que todos estos martes que vamos leyendo esos capítulos puedan ser de bendición
para nuestras vidas.